Cuando somos no residentes, tenemos un tema que es complicado de entender y de explicar cuando a veces de repente no tienes que pagar impuestos y te quieren retener a una tasa muy alta. Entonces, existe la regulación FIRPTA y esta es una retención en la fuente. Aplica a personas que son no residentes y tienen, por ejemplo, venta de propiedades. Y se debe hacer una retención del 15% del valor de la venta en el momento del cierre. Entonces, el comprador tiene la obligación de retenerle al vendedor, que si el vendedor es no residente, aplica esta regulación y tienen que retener el 15%. En la mayoría de los casos hay unas reglas y ya vamos a entrar en cómo puede cambiar esa tasa. Cuando se declare o se complete un certificado de retención, withholding certificate, el IRS o el agente de cierre le va a devolver la retención menos el pago de impuestos correspondiente. Entonces, muchas veces este 15% que le retienen es mayor a el pago de impuestos que realmente le va a corresponder hacer. En algunos casos, el pago de impuestos es cero. Entonces, la retención simplemente se la están haciendo para asegurarse que el IRS va a poder cobrar algún impuesto, porque el IRS no sabe qué tiene que cobrar hasta que uno no presenta la declaración de impuestos, que puede pasar un año después, o en algunos casos nunca pasa, porque hay personas que no cumplen con el hacer la declaración, y entonces el IRS se protege para efectos de que cobren algo. Entonces es responsabilidad de uno reclamar esto a través de hacer una declaración o un withholding certificate, dependiendo de la época en el año en donde están. Uno puede afectar la tasa de retención basado en ciertas circunstancias del momento de la venta. Entonces, si el comprador es un individuo, significa que una persona te va a comprar la propiedad, no es una compañía, no es una LLC, no es, en ese caso, ahí se hace una siguiente pregunta. Esa persona o un familiar de esa persona va a vivir en la propiedad al menos el 50% del tiempo en los próximos 2 años. Si esa respuesta es sí, se puede entrar a las siguientes tasas, dependiendo del valor de la venta, y reducir la tasa de repente a un 10% o en algunos casos sin retención. Si alguna de estas, si la persona no es un individuo o esta respuesta es no, o no la quieren certificar, porque también lo hemos visto en algunos casos que la persona simplemente dice no sé, pienso vivirlo, pero no sé si voy a poder cumplir con esto. Sí, mucha gente no quiere hacer esa, o sea, porque es un compromiso, digamos, que estás adquiriendo diciendo que lo vas a hacer, y mucha gente pues es incierto si realmente va a estar 2 años viviendo la propiedad. Sí, entonces al responder que no, inmediatamente nos regresamos a la tasa del 15. No importa el valor de la propiedad. De la venta. Entonces ahí es súper importante que tomen eso en cuenta, planifiquen con tiempo y planifiquen alrededor de que si van a vender la propiedad, no van a tener disponibilidad de todo el efectivo, porque no hay forma de, si no caes dentro de esta tabla, no hay forma de ajustar la retención, y la retención va a pasar. Lo que se puede hacer es buscar la forma de acelerar que te devuelvan ese dinero. Sí, es importante para los amigos de Instagram que no están viendo la tabla y que pueden ir a verlos, recuerden, en YouTube y Facebook, esto queda grabado, que el tema del FIRPTA, esta retención, es un tema que hay que planificar con tiempo. Si usted es no residente de los Estados Unidos, sea una persona natural o sea una LLC con un solo dueño, el FIRPTA le va a aplicar. Entonces, usted es lo más probable que le va a aplicar. Entonces, hay que estar pendiente de eso, porque hay que hacer, para poder lograr reducir esa retención o hacerla lo más pequeña o eliminarla, si fuera el caso que se pueda eliminar, hay que hacerlo con tiempo. No sirve que el día antes del cierre, yo quiero eliminar el FIRPTA. No forma. Okay. Sí, nosotros no trabajamos con nadie para hacer una reducción o un certificado de retención si no nos avisan del cierre al menos 2 semanas antes del cierre. Sería que si la mejor forma de trabajar con alguien para efectos de reducir esto es en el momento que publican la propiedad a la venta, empiecen a hablar con un contador para efectos de trabajar esto. No es que tienen que tener todo ya listo desde ese momento, pero por lo menos ir recopilando la información para que el día que venga el cierre no tengamos que empezar de cero. Porque especialmente ahorita en este mercado que hay ofertas en cash por todos lados y por encima del precio de compra, etcétera,
es súper importante que planifiquen con tiempo para que después se puedan mover rápido a llegar al cierre. Pero si no planifican, las cosas se complican o después se terminan haciendo corriendo y no se hacen perfectos, y eso después extiende el tiempo en el cual te van a devolver el dinero. Actualmente, y aquí en el mejor de los casos, en el caso de FIRPTA, al hacer el agente de cierre va a mantener los fondos en su cuenta de escrow, y le va a devolver esa retención en 45 días cuando el IRS responda el certificado de retención. Ahora, actualmente estamos viendo tiempos de más de 6 meses para efectos de una respuesta de parte del IRS, no los 45 días. Los 45 días es el tiempo que el IRS publica, pero desde el año pasado con COVID se están tardando 6 a 8 meses para responder un certificado de retención. Entonces es súper, súper importante que planifiquen con tiempo y planifiquen que esos fondos no los van a tener por 6 a 8 meses. Así es. Y recuerden que la retención es el 15% de la venta, indistintamente de cuánto dinero se estén ganando o no, o pueden que estén perdiendo en la venta, ¿ok? Correcto. Porque el IRS no sabe en cuánto ustedes compraron la propiedad. Entonces, el FIRPTA lo que hace es que le asegura al IRS que una persona que es no residente no se va a ir sin declarar los impuestos. Por eso le hacen la retención del 15% de la venta, del bruto de la venta, indistintamente de que tenga ganancia o no. Es importante aclarar que eso no quiere decir que ese es el monto que van a pagar. Eso lo que quiere decir es que es el dinero que van a aguantar el IRS hasta que ustedes hagan una declaración, y en esa declaración ustedes van a decir, o en el withholding certificate si lo hacen antes, van a decir cuánto fue la compra, cuánto fue la venta, van a determinar la ganancia o pérdida que haya y el impuesto real que les toca pagar. ¿Okay? Entonces les van a devolver la diferencia, si hay una diferencia, del 15% de la retención versus el número que les toque pagar de impuestos. Sí. En el peor de los casos, el IRS va a tener su dinero hasta que presente una declaración de impuestos. En el momento de presentar la declaración de impuestos, va a poder utilizar esos fondos retenidos para efectos de contrarrestar el pago de impuestos y tener una devolución de lo que no corresponde pagar. Dependiendo de la época en el año, nosotros recomendamos diferentes cosas por los tiempos que se toma el certificado de withholding en responder. Entonces, es súper importante que planifiquen con tiempo, sea que nos contacten a nosotros o trabajen con algún otro contador. Háganlo con tiempo, idealmente desde el día que ponen la propiedad a la venta. Y lo otro es que busquen siempre contadores que tengan experiencia en este tema. Esto no es un tema común, o sea, no todos los días hay FIRPTAs, no todos los contadores tienen experiencia haciendo withholding certificates, y después resolver problemas o cosas mal hechas o incompletas se tarda. Mire, nosotros hemos trabajado con clientes que tienen años tratando de recuperar un dinero porque no se hizo adecuadamente el withholding certificate, no se envió la información como era. Entonces, de verdad, el dinero queda como en un limbo en el IRS, y para recuperarlo, bueno, hay que hacer malabares, y lo hemos recuperado, pero toma mucho tiempo. Entonces, ese es dinero que está ahí estancado en el IRS, que no lo tienen ustedes en sus manos para continuar con una nueva inversión. Muy importante planificar, como siempre lo decimos. Esta es otra razón, otra circunstancia en la cual la planificación y hacerlo con tiempo y entender. Siempre lo que queremos con la información que le damos es que ustedes entiendan lo que significa. Nadie está pretendiendo que ustedes se hagan expertos en FIRPTA, ni que hagan, pero sí que sepan que existe y que no sea una sorpresa el día que están en el cierre firmando y cuando ven el cheque, no recibí el dinero que esperaba que iba a recibir, porque existe FIRPTA. Ustedes, como inversionistas extranjeros haciendo inversiones en inmobiliarias en los Estados Unidos, esto es algo que tienen que tomar en cuenta y que entender para que puedan planificar adecuadamente previo a la venta. Sí, y en algunos casos, especialmente en el sur de la Florida, los realtors por lo general tienen alguna experiencia con esto y pueden alarmarlos de que van a tener que hacer esto, planifiquen. Fuera del estado de Florida, del sur de la Florida, esto es mucho menos común, y entonces no tienen la experiencia en muchos casos y no lo alertan. Y muchas veces no le advierten a la persona, claro. Y al final del día no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de uno saber qué responsabilidades tienes de impuestos y cumplir con ellas. Entonces es súper, súper importante que planifiquen. Otra situación con FIRPTA que
se le pasa a mucha gente, dicen, sí, yo quiero pasarle la propiedad a mi hijo. Y FIRPTA aplica en el momento también de transferencias, no solamente de compraventa. Cualquier tipo de transferencia del inmueble va a llevar FIRPTA. Entonces es súper importante de que planifiquen también por adelantado su inversión para efectos de que la estructura esté adecuada y no tengan que hacer cambios, porque cambios pueden ser sujetos a FIRPTA. Entonces eso es súper, súper importante. Así que todo el mundo pendiente de FIRPTA porque es todo un tema. Y recuerden que el comprador es el responsable de la retención. Entonces, es súper importante que los compradores pues también entiendan. Normalmente la agente de cierre pues se encarga, pero nos hemos conseguido con agentes de cierre que no lo hacen, que no conocen la regulación, aunque usted no lo crea. Hay que estar muy pendiente porque son responsabilidades que después cuestan mucho dinero y hay multas, etcétera. Sí. Cuando estamos hablando de FIRPTA, contraten un contador experto en el tema. Los errores en procedimientos pueden causar destiempos en la devolución, como mencionábamos, y hemos visto casos que se han tardado 2 o 3 años para resolver el problema. Entonces, eso es súper, súper importante y tan complicado, tan envuelto dentro de los procesos o fuera de los procesos del IRS, que la única forma de recuperarlos ha sido yendo a un congresista para efectos de que logren procesar la información, y esas son siempre las últimas opciones que se utilizan, porque siempre lo mejor es ir a través del proceso adecuado y que las cosas vayan en su buen camino. Como siempre, el secreto, señores, planificar, saber, entender y recordar que al final es responsabilidad de ustedes. Hemos dicho que tienen que estar muy pendientes antes de una venta, pero la realidad es que tenemos que ir más atrás. Y más atrás es el momento en que decides hacer una inversión, porque cuando decides hacer una inversión, tienes que pensar adecuadamente cuál es el tipo de estructura que te conviene más, pensando en cuándo la vas a vender, que puede ser dentro de 3, 4, 5 años, pero sin embargo, el día que decides hacer la compra y cómo vas a adquirir esa estructura, ese inmueble, te va a hacer una diferencia importante. Entonces es muy importante pues planificar, es importante rodearse de profesionales que conozcan el tema, que no es un tema común. ¿Ok? Eso es importante. No todos los contadores están familiarizados, no todos los contadores saben de lo que se trata, no todos los contadores están acostumbrados a tratar con personas que son no residentes de los Estados Unidos. Entonces, es muy importante que busquen gente con experiencia que los pueda ayudar adecuadamente y asesorar adecuadamente. Sí. Una de las formas que uno puede solicitar para que le devuelvan esos fondos en su totalidad o en alguna parte es el certificado de retención, el Withholding Certificate. Y esto es un procedimiento donde se le justifica al IRS cuál es el impuesto máximo posible a pagar sobre la venta de esa propiedad. Y esto es lo que normalmente se tiene que hacer antes del cierre. Y esto lo que hace es que no tengo que esperar a presentar una declaración de impuestos para efectos de recibir de vuelta alguna parte de los fondos que se le están haciendo retención. En algunos casos puede ser la totalidad, dependiendo de qué tasas y qué monto de ganancia tiene esa propiedad. Si se hace antes del cierre, se puede hacer para que el agente de cierre no envíe el dinero al IRS, que eso agiliza mucho los procesos y facilita de que su devolución sea más rápida. Contacte a un contador cuando sepa que va a vender. Ese es el punto clave. Cuando ya estés pensando en vender, ese es el momento adecuado para empezar a trabajar con algún contador, para que puedan planificar, chequear que las cosas estén todas adecuadas y que después puedan estar en comunicación con el realtor y con la casa de títulos para efectos del cierre adecuado, de que en el cierre logren procesar todo de forma adecuada. Jorge, por aquí tenemos una pregunta en Instagram. Principal33 nos dice, ¿a qué se refieren cuando dicen que el comprador es quien hace la retención? Estoy justo cerca de un cierre y no sabía nada de esa retención. Recuerden que esto aplica para vendedores que son no residentes fiscales de los Estados Unidos, ¿ok? Sí, entonces, si un comprador, ¿verdad? Si yo voy a comprar una propiedad y el que me está vendiendo la propiedad es no residente, yo como comprador soy responsable de la retención. Y las penalidades de no hacer la retención son a mí, no a ellos. Así es.
Y normalmente a ver, es el comprador el responsable, pero cuando tienes un agente de cierre, normalmente ese abogado que se encarga de la documentación de cierre hace todo el papeleo para la retención, ¿ok? Para que el comprador pueda cumplir con el requerimiento, pero la responsabilidad es del comprador. Esa es la realidad. Uh-huh.